Bienvenidos amigos invisibles, una vez más en este espacio en 20 minutos, donde intentaremos de alguna manera analizar la situación política nacional con mi compañero Leo Morales, @LeoMoralesP en Twitter. Síganlo, tiene cosas muy interesantes que dice por ahí. Y por cierto, está escribiendo unos artículos en varios medios digitales y algunos periódicos que la verdad es que están bastante buenos, Leo. Gracias. Felicitaciones. Síganlo por allí. Mira, Leo, nosotros será? tenemos 3 semanas hablando de Guyana. Sí, bueno, pero es que siempre hay una noticia nueva. Lo que quería, para lo que me pareciera, digamos, prudente era, bueno, para que la opinión pública esté enterada, bueno, las circunstancias nuevas, porque, como ustedes saben, Venezuela solicitó a la ONU que nombraran al nuevo, digamos, mediador entre Guyana y Venezuela, porque puesto que quien había sido nombrado como un acuerdo falleció también hace poco, hace algún tiempo. Bueno, Venezuela hizo esa diligencia y Guyana acaba de responder que no acepta, que no quiere seguir más en la cosa del oficiante y que, bueno, lo cual pone las cosas en una situación bien delicada. Es decir, porque ese era el acuerdo que habían llegado hace algún tiempo. Guyana no anda, digamos, en esa onda que anda Venezuela, lo cual más o menos evidencia o pone de relieve que nos vamos a ver en dificultades de cara al futuro sobre esa materia. Tú sabes que yo me reí mucho porque el presidente de la Asamblea dice, ahora todos los venezolanos van y todos los diputados tienen que ir a defender el tema de Guyana, el reclamo del Esequibo, que no es reclamo nada, que eso es territorio venezolano. Y cuando ponías el mapita de los diputados electos en la Asamblea no aparecía la zona en reclamación. Claro, esas son las cosas que uno dice, bueno, la coherencia, porque la coherencia es fundamental para que la gente tenga credibilidad y confianza en los gobiernos. Cuando no se ve esa coherencia, la gente lo que empieza a pensar es que esto es una Guyana electoral. Bueno, que exactamente, es que yo exactamente así... Así titulaste, así claro, se tituló el artículo de este fin de semana, Guyana electoral, bueno, porque da la impresión de que Guyana, estas diferencias que estamos viendo, pudiera convertirse de cara al proceso electoral del 2015, de 2016, en un evento en el cual pudiera utilizarse para muchas cosas, incluida la suspensión del proceso electoral. Mira, Leo, vamos a hablar de otro tema que a mí particularmente, yo tenía tiempo que no estaba de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro. Estoy de acuerdo en muchas de las cosas que él dijo la semana pasada. Una de las cosas que dijo es que hay que seguir el camino de Grecia. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Es más, estoy tan de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro y con Diosdado Cabello que lo he manifestado públicamente. El caso griego, que tanto hablaba el presidente Nicolás Maduro la semana pasada, que había que seguir el ejemplo, que esos griegos son más o menos así como Superman, Batman y todos los Adventures juntos, ¿no? Bueno, que son la cosa más heroica que había pasado reivindicando la vieja Atenas, pues. Exacto. La democracia ateniense. Sí, reivindicando esos dioses griegos y todo, Thor y todo lo que está por ahí. Bueno, resulta que los griegos, señores, acaban de aceptar prácticamente todas las condiciones que le puso la Unión Europea y sobre la cual ese referéndum hacía alusión, si se aceptaban las condiciones. Y la gente en Grecia dijo, no las aceptamos, y el gobierno tuvo que, de alguna manera, agachar cabeza y aceptar las condiciones de Grecia, que hablan de una rendición transparente de recursos públicos. Estoy de acuerdo, señor presidente Nicolás Maduro, siga el camino de Grecia. Una apertura económica, estoy de acuerdo, presidente Nicolás Maduro, siga el camino de Grecia. Una apertura al corralito que le tienen a los ciudadanos griegos. ¿Qué opinas tú, Leo? Yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, pero por supuesto. ¿Ah? Bueno, porque es que los griegos, los comunistas griegos, esta suerte de chavismo necio que se ha ido constituyendo en algunos países, como en Grecia, bueno, se pusieron de cómicos, convocaron un referendo, ese referendo asistió a la gente, dijo que no, y resulta que le dijo que no a un conjunto de condiciones que le estaban poniendo la Comunidad Económica Europea. Pero bien, ahora resulta
que efectivamente van a negociar otra vez, diciéndole, bueno, el pueblo dijo que no, y ahora están aceptando un conjunto de condiciones que son mucho más complicadas, mucho más duras que la que le estaba imponiendo el grupo europeo. De modo que ahora tiene que aceptar las condiciones que impuso el Fondo Monetario Internacional. Tienen que colocar, fíjate tú esta cosa, 50.000 millones de dólares en bienes públicos bajo la supervisión de la Comunidad Económica Europea. ¿Sí? Es decir, están casi prácticamente poniendo la mitad de Grecia en manos, digamos, de la comunidad. Lo cual quiere decir, bueno, que los griegos se echaron una pelada, es decir, ahora hay una crisis política importantísima en Grecia, porque parte importante del partido del señor Tripas está en contra de él por la conducta adoptada. El señor Tripa. Y entonces ahora estamos ante la posibilidad de que se convoque a unas elecciones adelantadas por la crisis que se acaba de presentar en Grecia. Bueno, esa es la realidad griega, que tiene digamos, temas parecidos al venezolano, por cierto. Mira, pero eso es como que venga un tren y tú lo intentes parar a punta de gritos, ¿no? ¡Párate, párate! El tren de la economía, el ritmo que lleva la crisis económica griega es un ritmo muy acelerado que era imposible pararlo nada más a punta de declaraciones y una situación política. Además que era todo un bloque actuando y solicitando que se rectificaran las políticas económicas en ese país. Por cierto, cuando se habla de bloque, Leo, aquí en este bloque latinoamericano, todos los presidentes le han pedido al presidente Nicolás Maduro que rectifique su política económica, suave, de alguna manera muy sutil, pero lo han hecho, ¿no? Le han dicho, mira, presidente, rectifique, las cosas no están bien en el país. Y yo particularmente creo que si esa es la ruta que quiere asumir el presidente Nicolás Maduro, yo creo que se va a conseguir a muchas personas que lo van a apoyar en esa ruta. Siga la ruta de Grecia, mejore la política económica y mejore las cuentas fiscales del país. Pero fíjate tú que, bueno, exactamente, es que yo creo que Maduro siempre tendrá una coartada, es decir, yo no hice nada, yo no modifiqué ningún tipo de política, yo simplemente continué la que tenía Chávez. O sea, todo lo que está pasando es culpa de Chávez, dirá al final del día. Pero lo cierto es, Jesús, fíjate tú lo siguiente, que en el caso venezolano la crisis, exactamente, no hay modificación de nada, no hay cambio de ninguna naturaleza, se sigue poniendo una inmensa torta, y ahora tenemos que, además de la crisis que ya tenemos en orden del abastecimiento, la inflación galopante, etcétera, tenemos el problema que el petróleo sigue bajando. Sí, la cesta petrolera venezolana cayó, Leo, en los últimos días de manera vertiginosa. La Agencia Internacional de Energía habla que hay una sobreoferta en este momento en el mundo y que se espera una caída significativa de los precios de aquí al primer semestre del año que viene. Pero eso viene ahora. Pero junto a eso, bueno, yo creo que tú lo tiraste en un Twitter, sacaste una cuenta, bueno, cómo aumentó el dólar de 500 a 600 dólares en menos de una semana, el dólar paralelo. Pero además de eso está el dato que me parece a mí revelador, que es que los Estados Unidos, porque todos estos son problemas, digamos, internacionales, geopolíticos, los Estados Unidos acaban de resolver el tema con Irán. Irán decide no ir hacia la digamos, la fabricación de armas nucleares, ¿no? Lo cual es un avance importante, con lo cual... Y un estabilizador del precio del barril del petróleo. Estabilizador no. Con lo cual se abre la posibilidad de que se le suspendan las sanciones a Irán. Por eso, ¿tú sabes lo que significa? Que va a bajar más el precio del petróleo porque va a haber más oferta. Entonces entra 1,5 millones de barriles de petróleo diarios al mercado, con lo cual, además de la baja que ya estábamos conociendo, comenzará a bajar más, con lo cual los números nuestros comienzan a ponerse en rojo. Tanto que el gobierno venezolano ha echado mano de 1.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional porque necesita liquidez, necesita efectivo, bolívares para poder pagar las cuentas, además los pagos que tiene que hacer por servicio de la deuda. Pero por otra parte, que es el otro rumor que hay en términos económicos, digamos, en el caso venezolano, es que estamos empeñando el oro que no trajimos para protegerlo aquí, ahora lo estamos sacando hacia el exterior para empeñarlo porque necesitamos liquidez, se necesita dinero para pagar. Bueno, todo lo que se está importando porque este gobierno acabó con toda la industria, con todo lo que se producía. Entonces, por supuesto, todo hay que comprarlo en el exterior.
Bueno, esa Bueno, es la crisis venezolana. en el exterior, y esos papás como nosotros que estamos aquí, los compañeros allá de la consola y todos los que estamos aquí, que estamos comenzando no del tema macroeconómico, sino de la microeconomía familiar, de lo que estamos sufriendo nosotros para comprar los útiles escolares, los uniformes, para pagar las inscripciones en los colegios. ¿Por qué? Porque resulta que esa macropolítica que está montando, esa macropolítica económica distorsionada y loca que tiene el gobierno, los que sufren las consecuencias es usted y yo con la inflación, usted y yo cuando vamos a hacer compras en los supermercados y vemos que esos anaqueles están desabastecidos. Yo no sé, así que mira, yo no sé es decir, en verdad, porque lo hemos conversado en varias ocasiones, no aquí con ustedes, hemos conversado en algunas mesas, en algunos cafés con algunos amigos, analistas también de la política venezolana, y hemos discutido y hemos leído mucho sobre el tema, sobre la posibilidad de que en Venezuela se produzca una suerte de explosión social, de molestia colectiva, que no sabemos en qué puede derivar eso, precisamente porque comienza, es decir, esta inflación, digamos, inmensa que estamos viviendo, esta profunda crisis que estamos viviendo, está comenzando a generar en la población un gran malestar. Es decir, eso de que usted hoy vaya y consiga una cosa a un precio y 2 días después vaya y observe que el precio varió, por supuesto, siempre se al alza, le va creando una cierta angustia. Hoy en día, lo comentábamos hace ratico antes de comenzar el programa con parte del personal de aquí de vertvnoticias.com, bueno, andan todos los muchachos y las muchachas preocupados y angustiados por cómo le pagan, cómo hacen para adquirir los uniformes y los útiles escolares de los muchachos. Entonces, Mira, bueno, eso, imagínense ustedes los tiempos que nos vienen, ¿no? Porque esta crisis, como lo dijo Jesús, como el presidente Maduro no toma ninguna medida, ¿sí? Aquí se peca por inacción, bueno, y al pecar por inacción ya sabemos lo que nos está pasando, bueno, aquí en verdad, si los niveles de angustia de la población al ver que no le alcanza el dinero para adquirir los bienes, digamos, escolares de los muchachos, mira, eso es incendiario. Anda a comprar una caja de creyón, ¿no? Ayer estaba mi hija, dale al sacapunta y que raqui, le daba el sacapunta y la mamá le decía, hija, vas a gastar el creyón, ¿no? Porque los niveles de angustia cada vez que le sacaba punta, bueno, ahí van 100. Tú sabes que hay una que se llama en Miami, en Estados Unidos, todo va a dólar, aquí todo va a 1000. Ahora, bastantes cosas cuestan por debajo. Mira, ayer Laureano Márquez describió exactamente cuál es la diferencia entre usted y yo y un buliburgués. De esos que tiene dólar a 6.30. Con $10.000, ¿verdad? Que tenga un boliburgués, puede tener $1.000.000 a dólar de 6.4. ¿Tú sabías eso, Leo? Sí. ¿Por qué? Porque si tú agarras $10.000, lo vendes al mercado negro, que está en 6.4, te da para comprar la cantidad equivalente a $1.000.000. Por eso es que no quieren quitar ese dólar que tienen ahí, porque ese dólar, que es el dólar corrupto que tiene a este país y a usted y a mí en esta situación que nosotros tenemos el día de hoy. Pero Jesús, tenemos un tema que no podemos dejar de pasar. Seguramente otros analistas lo han tocado y ustedes lo han visto reseñado en los medios de comunicación, pero es inevitable que no nos pasemos por él, porque nosotros aquí hemos sido muy insistentes, desde hace muchísimo tiempo le hemos tocado, le hemos insistido al gobierno en la necesidad que tiene de echar mano, de atender el problema de la inseguridad, de eso que también agobia a la gente no solamente se agobia por los precios de los útiles y de la comida y las medicinas, también se agobia porque se siente prácticamente bajo un toque de queda no institucional porque lo hace el AMPA, la gente no sale a la calle, usted observa cómo las calles a cierta hora de la noche están vacías, pero ahora resulta que los analistas dicen, que se encargan de estos asuntos del AMPA y la criminología, dicen, bueno, es que ya los asaltos no son después de las 10 de la noche, porque a las 10 de la noche no hay nadie en la calle, luego ahora el AMPA ataca en horas de la mañana. Entonces, de modo, pues que bueno, porque también el AMPA también piensa, entonces, bueno, si no salen de noche, los agarro en la mañana. Entonces, de modo, pues que esa es la realidad que estamos viviendo. Vimos entonces, y que es lo que queremos comentar con usted, lo que ocurrió ayer en la Cota 905, una zona de paz instaurada por el gobierno, que al final tuvo que ser, digamos, sometida por un inmenso contingente de fuerzas policiales y militares, que en horas de la madrugada del día lunes pues se hicieron presentes en ese populoso barrio que comunica el valle con los Rosales, con el cementerio, toda esa zona inmensa que están allí, donde por cierto el señor, ¿cómo se llama? El hijo de José Vicente Rajera, el viejito este de Televen, el que estaba en
José Vicente Rangel Ábalos. José Vicente Rangel Ábalos, ¿eh? Sí, El Ábalos, Dino, exactamente. Había hecho un gran negocio en esa zona porque la constituyó zona de paz porque puso a todos los malandros de acuerdo de manera que entre ellos no se atacaran. Así, no se atacan entre malandros, pero atacan a aquella gente que no es malandra. Mira, Leo. Pues, imagínese usted, pues. Allí se presentaron esos acontecimientos. No vamos a entrar en los detalles, que usted ya los puede buscar en cualquier medio, y ayer fue trending topic y todos los periódicos hoy amanecen con el tema de la cuota 905. Esos detalles usted los conoce porque esas historias está llena el país. Lo anecdótico de ayer es que después de 16 años se toma una medida, ¿no? Porque pareciera que habían varios de las víctimas relacionadas con el gobierno. Pero son parte de los ¿no? colectivos. Pero una cosa muy importante que tiene que ver con lo que nosotros hablamos permanentemente en este programa, con la desestructura estatal que nosotros tenemos, es que muchos de los presos que han anunciado durante esta semana están vinculados con la Policía Nacional Bolivariana, están vinculados con los cuerpos de seguridad e inteligencia del país. ¿Qué quiere decir eso? Que la AMPA penetró al que usted y a mí nos resguardan, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, es que nosotros decimos que hay que buscar un necesario viraje de las políticas públicas en este país. Necesario viraje que esperemos se pueda llegar al momento electoral. Esperemos porque ya, como les venía anunciando Leonardo, la situación de crisis en todos los ámbitos del país es tan generalizada que pareciera que el gobierno lo que quiere es propiciar un estallido social para suspender esas elecciones que pareciera que las tiene perdidas de cara a este año en las parlamentarias y de cara al año que viene. Claro, pero fíjense ustedes, ¿no? Yo quería poner una comparación con los griegos y los de aquí, el chaumadurismo, porque aquellos no querían pagar la cosa porque eso iba contra el pueblo y que había que resolver un montón de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí que decía el gobierno durante todos estos 15 años, como tú bien lo has señalado, que decía, bueno, nosotros no podemos atacar al AMPA, a los barrios caraqueños, o a los barrios en general del país, bueno, con la fuerza pública, porque necesitamos resolver algunos problemas históricos, así casi que desde la colonia, ¿no? Una suerte de deuda, digamos, histórica que se tiene con los sectores, digamos, excluidos de la sociedad, hasta que nosotros podamos, digamos, solicitarles que tengan un buen comportamiento. Es decir, debemos resolverle problemas de habitación, el problema de servicio, el problema del empleo, el problema educativo, el problema médico, etcétera, etcétera. Una vez resueltos esos problemas, entonces sí podemos poner a la fuerza pública a solicitarle el buen comportamiento. No, fíjense ustedes, si la oposición se dedicara al día de hoy a decirle al gobierno, bueno, ustedes están actuando, ¿no? con la fuerza pública como lo haría cualquier gobierno en cualquier parte del mundo, porque hay un comportamiento que va contra las leyes. Entonces, bueno, lo pondríamos en el puesto que ellos se colocaron en el pasado. Han entendido al día de hoy que la circunstancia era tan grave, pero muy grave. Lo que habría que pensar es por qué la consideraron tan grave. Es decir, porque eso lo conocemos de hace exactamente 15 años. Se fue construyendo a lo largo de este gobierno. Ahora, ¿por qué atacaron? Es decir, porque se metieron con algún viceministro que tiraron unas granadas, porque le robaron el carro a algún enchufado, porque lo que se bajaban de allá arriba no eran carritos del siglo pasado, eran puros carros últimos modelos, uno que otro taxi. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que el gobierno reaccionara de manera tan contundente? Porque al parecer no es solo allí, sino que se van a dedicar a otros lugares donde aquí lo hemos dicho, ¿sí? El sur de Aragua lo hemos cansado de decirlo, lo hemos dicho que está ocurriendo en los valles del Tuy, en fin, en muchas partes. ¿Qué pasó? ¿Por qué el gobierno reaccionó de esa manera? Es la pregunta que todos ustedes deben de hacerse. Mira, Leo, ¿tú sabes en matemáticas? Algo. Bueno, estamos llegando ya al año 17 del chavismo, ¿no? Es más o menos, la mitad. ¿Tanto sí han pasado? Bueno, sí, pero más o menos la mitad de esos 40 años que ellos venían hablando. Pareciera que fueran más. ¿No? Es decir, que en la mitad del tiempo ustedes no han sido capaces de solucionar los problemas que intentaron atacar cuando llegaron al gobierno. Se los enumero. En ese momento, el discurso del presidente Chávez, difunto hoy, hablaba de la corrupción. ¿Qué y cómo estamos al día de hoy? El presidente Chávez hablaba de la gran crisis económica producto de la inflación. Señores, ¿y cómo estamos el día de hoy?
El presidente Chávez hablaba del desabastecimiento terrible y el robo de las clínicas y hospitales. ¿Cómo estamos al día de hoy? El presidente hablaba de que no había comida. Señores, ¿cómo estamos al día de hoy? Bueno, esa evaluación es la que nosotros hacemos aquí en 20 minutos y los esperamos en nuestro próximo programa para que de alguna manera ver si usted entiende que la importancia que tienen organizarse de cara a las elecciones parlamentarias y de cara a generar una fuerza de cambio en este país. Hasta luego.